en New Jersey, la gente que trabaja en Washington vive acá, o también incluso algunos viven en Baltimore. Recuerden que pasamos por Baltimore y Baltimore está más o menos a unos 40 minutos de aquí. También recuerden que en Baltimore Francis Scott Key escribió el poema que luego se convirtió en el himno nacional de este país. El puente que vamos a cruzar, que une Virginia con Washington, en este momentico, entonces se llama en honor a él Francis Scott Key. Si les gusta el cine, seguramente han escuchado de una película de terror que se llama El Exorcista. El Exorcista está supuestamente basado en una historia real. Vamos a pasar por la casa donde vivía la familia de la historia real, es decir, la casa donde pasaron los sucesos. Si quiere podemos parar ahí, no me interesa, no se puede. Ya me ha hecho dos, La de Marilyn me ha dolido. Está más o menos 80 a 90 mil dólares por matrícula. Eso sin incluir los otros gastos de alojamiento, libros y demás. Muchas personas importantes han estudiado en esa universidad, como Bill Clinton, Ivanka Trump, John F. Kennedy antes de ir a estudiar a Harvard, el rey Felipe de España también estudió ahí. Aquí ya la podemos ver, es esa que parece un castillo. Se llama Georgetown. Y aquí entonces nos dan la bienvenida a Washington. Vamos a cruzar el río Potomac, que nos va a llevar a Georgetown. A la derecha tenemos esos edificios redonditos. ¿Se acuerdan el escándalo político de Nixon? Que fue el único presidente que ha tenido que desistir. Fue allá, en ese edificio fue donde sucedió todo el problema del espionaje. Exactamente, de Watergate. Y a la derecha, entonces, en un momentico, vamos a ver la casa donde, una casa blanca pequeña que fue donde pasaron los sucesos reales en lo que se basó la película del Exorcista, que es esa casa pequeña que hay a la izquierda. Ajá, la blanquita. Bueno, y aquí estamos entrando a Georgetown. Es un primero, antes de que hiciera parte de Washington, antes de que Washington lo construyeran, Georgetown era un pueblito. Y era un pueblito muy visitado, muy ocupado. Aquí, como está al ladito del Potomac River, ahí llegaban las embarcaciones de Europa con tabaco y mercancía. Luego se construyó Washington y entonces esto vino a formar parte de Washington, por eso se dice que es el vecindario más antiguo. Como les dije anteriormente, es como la zona rosa, donde están los restaurantes, donde la gente tiene como su vida social, tienen diferentes tiendas, es un barrio muy prestigioso, muchas personas importantes han vivido acá. Por ejemplo, aquí vivía John F. Kennedy con Jacqueline. Se rumora que cuando John F. Kennedy estaba tratando de conquistar a Jacqueline, le compró una casa aquí en Georgetown, y qué mejor manera de conquistarla, ¿cierto? Ellos vivían acá. Cuando John F. Kennedy se convirtió en presidente, entonces por supuesto tuvo que ir a vivir a la Casa Blanca. Después de su asesinato, Jacqueline se mudó acá, pero había mucha prensa, mucho paparazzi, no la dejaban en paz, entonces decidió moverse a otro lugar, pues donde la gente no supiera. También Barack Obama, por ejemplo, después de la Casa Blanca, decidió venir a vivir acá, a Georgetown. En Georgetown vamos a ver en un momento a la izquierda la Casa Antigua de Piedra. Es una casa, la estructura más antigua de Washington. Esa casa muestra cómo vivía la gente durante la Revolución Americana.
Es una casa que no ha sido modificada. No, ya en un momentico te voy a decir. Va a estar a la izquierda. Este que hay acá es un banco, que era el banco de los granjeros, que se usaba en ese momento y no ha sido... Trataron de mantener como la misma estructura. No ha sido modificada su estructura. Y tampoco le cambiaron el nombre. La casa antigua de piedra, que es la que vamos a ver en un momentico, como les dije, muestra cómo vivía la gente durante la Revolución Americana. Le llaman también la casa de la mentira, porque mucha gente alega que ahí en esa casa estuvo George Washington. George Washington, además de que fue quien liberó a este país, se convirtió en el primer presidente. A él le encantaba el licor y él vendía licor. Como aquí llegaban las embarcaciones desde Europa, él vendía tabaco y vendía licor. Entonces la gente dice que él estuvo en esa casa, pero los historiadores dicen que no hay manera de probarlo. Lo que sí se puede probar es que Thomas Jefferson sí estuvo acá, porque él visitaba mucho este pueblo o este barrio. Entonces, al lado de la calle que hay al lado de esta casa se llama Thomas Jefferson, y ya la vamos a ver en unos minutos, en unos segundos, al lado izquierdo. Aquí la tienen, la casa antigua de piedra. Ahorita mismo es un museo, y esta calle es la que se llama Thomas Jefferson. Bueno, la universidad que pasamos, que parecía un castillo, se llama Georgetown. Ahora, dentro de poquito, vamos a pasar por una que se llama George Washington. Los nombres se parecen y los currículums también. Las dos son muy enfocadas en relaciones internacionales, en políticas, y muy conveniente porque están muy cerca de la Casa Blanca, del Capitolio. También las dos son casi que igual de costosas, aunque Georgetown es un poquito más costosa que George Washington. Pero George Washington tiene además, o se conoce también especialmente por su currículum de medicina. Entonces ahí hay un hospital que se llama Hospital Universitario George Washington. Otra cosa que vale la pena resaltar es que Georgetown no se llama así en honor a George Washington, aunque es lo primero que a uno se le viene a la mente, sino en honor a Jorge, el rey Jorge II. ¿Por qué? Porque recuerden que este país fue principalmente colonizado por los británicos. Vamos al intro, ¿cierto? En un momento, para los españoles que tenemos aquí, vamos a pasar por la embajada española. Por si quieren tomar la fotico, va a estar en el lado izquierdo. Hostia, tú estás izquierda. Ya vieron su bandera, ahí está. A la izquierda, esa es la embajada española.